también, eh, y todo lo que tiene que ver al desarrollo teórico de esta primera parte. Bueno, vamos a ver que, eh, se me corrió, ahí está. Eh, Vamos a comenzar por ver una definición, ¿no?, de texto. Y nosotros nos vamos a preguntar qué es un texto. Seguramente se están preguntando todos ustedes qué es un texto, ¿no? Y esta definición nos viene a decir que es una unidad comunicativa fundamental, ¿no? Eh, el texto, por sobre todas las cosas, nos está comunicando, nos está transmitiendo información, entre otras cosas que puede estar transmitiendo. Está transmitiéndonos un mensaje. Y vemos que también dentro de la definición podemos leer que es el producto de la actividad verbal humana, es decir, que es el producto de lo que nosotros hacemos, verbal entendida ya sea de manera oral o de manera escrita. También posee un carácter social. Eso quiere decir que un texto es pensado y producido para ser socializado, para ser compartido. Tiene además una propiedad muy importante que es la de poseer un cierre semántico. Esto se relaciona con el significado, con el tema del texto, ¿no? Y dos propiedades fundamentales que son las últimas que forman parte de esta definición, y es que un texto está caracterizado por su coherencia y su cohesión, ¿no? Y esto, o con esto podemos concluir y decir que las características del texto son que tiene una unidad lingüística comunicativa, ¿no? Además de ello, posee un significado y está dotado de coherencia y cohesión en todas sus partes. Ahora vamos a desarrollar esas propiedades textuales y vamos a ver cómo se relacionan con la definición que acabamos de leer. Las propiedades textuales, ¿no? ¿Qué son las propiedades textuales? Nosotros entendemos y estudiamos y vemos que las propiedades textuales son esas condiciones o algunos requisitos que todo texto debe cumplir. ¿Para qué? Para que tenga un sentido y pueda lograr esa finalidad o ese propósito comunicativo que pueda ser comunicado. Eh, Ahora, ¿qué podríamos nosotros considerar un texto, ¿no? ¿O qué puede ser un texto? Un texto puede ser un enunciado o un conjunto de ellos, que además tiene un sentido unitario. Todo esto vamos a ver que se relaciona con la coherencia, que vamos a abordar enseguida. Eh, Otro punto muy importante a la hora de estudiar el texto es que todo texto o toda producción textual es producida, ¿sí? Y en un contexto específico, ¿sí? Y además posee una determinada organización sintáctica. Al final, todo se desarrolla en un contexto y adquiere sentido en ese contexto. Eh, por eso, como dice más abajo, funciona dentro de un contexto. Dentro de lo que es la carrera que ustedes van a estudiar, que es enfermería, todo lo que le da el marco, el contexto a toda la bibliografía que ustedes vayan a abordar es la carrera, es enfermería, y todo se va a relacionar con eso. Todos los textos que vayan a abordar guardan íntima relación con eso. Y las distintas materias que vayan a cursar también, salud y salud pública, psicología, filosofía, todas esas materias abordan bibliografía y todas están enmarcadas dentro de un contexto que es el de la carrera. Eh, si bien hay muchas clasificaciones sobre las propiedades textuales, hay cuatro aspectos o cuatro puntos, características que se consideran esenciales, ¿no? Hay como un cierto acuerdo en ello. Estas características o estas propiedades textuales son la coherencia y la cohesión. También se ven los aspectos gramaticales, la adecuación y la disposición espacial. Veamos ahora la propiedad textual de la coherencia, ¿sí?
¿Qué va a hacer la coherencia? La coherencia lo que hace es que todo el contenido del texto gira en torno a un solo tema. De hecho, se puede decir que un texto es coherente cuando nosotros le podemos asignar un tema o asunto. Por eso es muy importante. Y es también importante porque ese tema es lo que le da unidad temática y unidad comunicativa. Ahora, esta propiedad también depende de la organización del texto. Vamos a ver que hay distintas tipologías textuales y que tienen cierta forma de estructurar su contenido. Eh, Además, vamos a considerar que cada parte debe relacionarse con la que sigue de una manera lógica. Es muy importante que nosotros, al leer, cuando estemos leyendo un texto y al producir un texto también, se note que hay una progresión en el tema, como figura en esta presentación. Es decir, que toda la información nueva gira en torno a un tema, al tema que desarrolla el texto. Ahora, esa progresión puede ser temporal o lógica, y esto tiene que ver, por sobre todas las cosas, con los propósitos o los objetivos que haya tenido el autor a la hora de producir el texto. La coherencia podemos decir que es el rasgo que mejor define al texto. Y, como veíamos hace un momento, esa coherencia, el hecho de que aborde un tema, está estrechamente vinculado con el concepto de unidad comunicativa. Es lo que le va a dar esa unidad comunicativa. Además de eso, ¿qué significa ser coherente? Es avanzar en la comunicación según un eje, según un tema, que asegura que todas las partes están al servicio de ese tema global. La segunda propiedad textual es la de la cohesión, ¿sí? ¿Y qué es la cohesión? Como dice acá, viene a ser el resultado de aplicar un conjunto de mecanismos que se conocen como los mecanismos de cohesión y que lo que hacen es, o que lo que permiten es establecer cierto tipo de relaciones de significado, de sentido, entre elementos verbales que pueden ser palabras, frases, enunciados, oraciones, párrafos, ¿no? Que son los que conforman, que son las partes que conforman un texto. Ahora, esta cohesión es de tipo interno, ¿no? Eh, y lo que hace o lo que se establece a partir de emplear estos mecanismos de cohesión es establecer relaciones, ¿sí? Que estos elementos del discurso antes mencionados, palabras, frases y demás, mantienen entre sí. Ahora, nosotros vamos a ver que eh, esta cohesión lo que va a provocar o lo que va a hacer es que va a dar una cohesión textual, lo que hace que se produzca una red de relaciones entre los distintos elementos que conforman un texto y que se manifiestan o que van a manifestar lingüísticamente la coherencia. ¿Mm? Es decir, que estos mecanismos de cohesión que se emplean a la hora de elaborar un texto lo que hacen es asegurar y reforzar la coherencia textual. Están al servicio de la coherencia. Ahora, también hay una clasificación, no es acá solamente vamos a nombrar algunos mecanismos de cohesión, no son los únicos. De hecho, cuando vemos y se estudian los mecanismos de cohesión, vemos que hay una cohesión léxica, semántica y una cohesión gramatical, y acá, bueno, añadimos la textual también. Eh, Ahora, de esta clasificación o de estos mecanismos, podemos nombrar algunos como ser los más utilizados, que son los conectores, o como dice acá, el empleo de conectores, la repetición también, los pronombres, el empleo de sinónimos, para no ser muy repetitivo, muy reiterativo, ¿sí? Y los signos de puntuación o la puntuación. Los aspectos gramaticales, esta es
la tercera propiedad que vamos a ver que un texto posee y que tiene que ver con aspectos que se relacionan tanto con lo morfológico como con lo sintáctico, ¿no? Por ejemplo, podemos nombrar el orden de los elementos de la oración, ¿no? Nosotros hemos visto que, o bueno, el orden típico de los elementos de la oración es sujeto-predicado. La concordancia de género y número. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que las palabras, como por ejemplo, o como ser sustantivo y adjetivo, tienen que concordar en género y número. Tienen que estar, por dar un ejemplo, si el sustantivo está en singular femenino, el adjetivo que lo modifica, que está a continuación, tiene que estar en el mismo género y número. Bueno, el empleo correcto de los tiempos verbales, hacer un buen uso en la redacción de los tiempos verbales, eh, entre el sujeto y verbo, que también es importante, y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento, que decíamos sujeto y predicado. Eso quiere decir que el sujeto tiene que coincidir en número con el verbo, que es el núcleo del predicado, ¿no? Y después están los aspectos ortográficos que tienen que ver con el uso correcto de las mayúsculas, las normas, respetar las normas de acentuación y demás, ¿no? Después también otro aspecto, otra propiedad textual es la de la disposición espacial, ¿no? Y esto se relaciona con que el texto, el escrito, debe estar o tiene que estar correctamente distribuido sobre una hoja en blanco para que uno pueda leerla claramente, ¿no? Y que además esa distribución oriente la lectura, ¿no? Entre esos elementos figuran, como ustedes pueden ver acá, los títulos, márgenes, sangrías, la separación entre los párrafos, el tipo de interlineado que se seleccionó para formatear, para darle formato al texto, los subrayados, las palabras que estén subrayadas o resaltadas de alguna forma, los tipos de letra también, la paginación, el formato y un largo etcétera. Todo eso forma parte de la propiedad textual de la disposición espacial. Ahora, algo también que, que vamos a abordar es, o que podemos ver, es el de la simultaneidad de estas propiedades textuales, ¿no? Eh, la coherencia y la cohesión son dos propiedades textuales que sobresalen, por decirlo así, de las otras. Pero esto no quiere decir que las otras propiedades textuales, o como dice acá, esos otros principios, deban ser obviados. No, no tienen que ser obviados, sino que están estrechamente relacionados entre sí o implicados entre sí, como dice acá, ¿no? Son propiedades, como bien dice acá, que lo que van a hacer es requerirse mutuamente. Por lo general, un texto bien escrito, un texto que tiene coherencia, también va a tener las demás propiedades textuales que vimos recién, ¿no? Y además de eso, no podemos analizarlas de forma aislada, ¿no? Sino que son estudiadas, o como dice acá, se manifiestan o dependen cada una de ellas, de la concreción de las otras. Por eso les decía, un texto bien escrito posee coherencia, ha empleado mecanismos de cohesión, respeta las normas ortográficas, está bien estructurado, está bien escrito. Y además de eso, vamos a ver que todo texto es el resultado, como dice acá, ¿no? De un proceso comunicativo, que es el que explicamos hace un momento, y que además no se puede prescindir de ninguno de los aspectos que hablábamos, ya sea de los lingüísticos, que tiene que ver con las palabras que empleamos, ni tampoco los que tienen que ver con el contexto de producción. O sea, todos esos hacen que un texto funcione en un determinado contexto. Acá les pongo
un breve ejemplo, muy breve, en el cual ustedes pueden observar que hay palabras que están resaltadas, algunas en negrita, otras en cursiva. Después ustedes van a poder leer el texto y lo que, bueno, les coloco acá a continuación es que hay ciertas palabras o, como dice aquí, elementos lingüísticos, ¿sí? Que lo que hacen es relacionar una proposición o una oración, si se quiere, con la siguiente. Veamos ahora un poco, les dejo acá un análisis bien escueto de este pequeño fragmento, ¿no? ¿Qué podemos decir de este pequeño fragmento? ¿Tiene coherencia? Sí. ¿Por qué? Porque yo le puedo asignar un tema. ¿Y cuál sería ese tema? El asalto a un comercio céntrico, ¿sí? También podemos reconocer, sí, podemos reconocer que hay elementos lingüísticos que lo que hacen es relacionar cada proposición u oración con la siguiente, ¿no? Y como vimos, hay palabras resaltadas en negrita, como por ejemplo asaltantes, individuos, ladrones, que lo que hacen es remitir o referirse a delincuentes. En este caso, el procedimiento o el mecanismo de cohesión que se ha empleado es el empleo de sinónimo o sinonimia, como se conoce, ¿no? Eh, también tenemos en el mismo caso a local, que lo que va a hacer es remitir a comercio, y propietario a dueño, ¿no? Allí estamos empleando palabras que funcionan como sinónimos para no ser muy reiterativos. Pero también vemos que hay otro tipo de palabras, ¿sí? Que, por ejemplo, lo remite a dueño, que esas palabras están resaltadas en cursiva, ¿sí? Y la cual va a hacer alusión a caja fuerte y quién es a ladrón, ¿no? Ahora pasemos a un elemento importante del texto que nosotros vamos a abordar también cuando veamos el punto de lectura, que es el paratexto, ¿no? Eh, Básicamente, como dice Gerard Genet, que fue un crítico y un literario y un escritor francés, que nos brinda acá una definición de paratexto, ¿no? Y para él, un paratexto es básicamente un discurso auxiliar que está al servicio del texto, ¿sí? Y cuya razón de ser es esa, la de estar al servicio del texto, y vamos a ver un poco más sobre eso ahora. Nosotros vamos a ver que la palabra para texto está formada por el prefijo para, que etimológicamente viene del griego y que significa junto o al lado de, ¿no? O como dice más arriba, es todo lo que rodea y acompaña al texto propiamente dicho, ¿no? Vamos a ver una clasificación de paratextos enseguida, ¿sí? Pero bueno, veamos ahora un poco más acerca de lo que implica el paratexto y la lectura de los mismos. Es el paratexto, como dice acá, el primer acercamiento, el primer contacto que nosotros como lectores vamos a tener con el texto, con ese material impreso, con esas fotocopias, con esos archivos que hoy sabemos que se comparten muchísimo. Eh, la función de esos paratextos va a ser que son como un instructivo o de alguna manera guían la lectura, y lo que permiten a nosotros como lectores poder ver, distinguir, saber cuáles son los paratextos es anticipar, por ejemplo, algunas cuestiones que tienen que ver con el carácter de la información, es decir, qué tipo de información voy a recibir, y también la modalidad en la que ésta es transmitida, ¿no? En la que la información es transmitida. La lectura o todo proceso de comprensión textual lo que hace es que nosotros tengamos que desarrollar, mejor dicho, emplear algunas o ciertas operaciones de orden cognitivo y que implican un distinto tipo de complejidades, ¿no? La lectura del paratexto lo que a mí me va a permitir es, de alguna manera, anticipar cuál es el tema del texto que voy a leer, y además la función textual
La función textual tiene que ver con las funciones del lenguaje. En este caso sería, bueno, si hablamos de informar, sería la función informativa, ¿no? Pero bueno, acá tenemos que puede ser informar, apelar, ¿sí? Obligar a hacer algo o contactar con alguien. Eh, Uno como lector, o nosotros como lectores, lo que hacemos es que buscamos esa información en nuestra memoria y esa selección de información que tenemos como lectores se va a relacionar, o nosotros como lectores vamos a intentar relacionar con la información que el texto va a aportarnos, o con la información que nosotros creemos que el texto nos puede aportar. Entonces nosotros lo que hacemos es, en base a esa lectura, establecer relaciones entre lo que ya sabemos y la información nueva que el texto nos ha brindado. En ese sentido, los paratextos lo que hacen es orientar y ayudan, ¿sí?, al lector en distintos tipos de operaciones. Si nosotros vemos, hemos realizado distintos tipos de operaciones al relacionar, por ejemplo, lo que ya sabemos la información nueva. Estamos en otro grado de complejidad intelectual. Y por eso también lo que se dice es que nosotros como lectores no nos enfrentamos a un texto desde cero, o sea, no partimos de cero, sino desde una primera representación semántica, que es la que nos van a brindar los paratextos. A partir de la lectura, nosotros de la lectura de los paratextos, mejor dicho, nosotros lo que hacemos es hipotetizar acerca de lo que vamos a leer, acerca del tema que vamos a leer, y esa hipótesis luego se puede ir reformulando durante la lectura, porque yo puedo ver que mi hipótesis es acertada, o sea, puedo corroborar mi hipótesis o puedo cambiarla, ¿no? Puedo ver que a partir de la lectura del texto, mi hipótesis no ha sido tal vez la más adecuada. Hay también una gran variedad, una gran clasificación de paratextos, pero bueno, nosotros vamos a ver ahora una, y que nos va a decir que desde cierto punto de vista perceptivo, es decir, visual, sobre todo, se puede ver que podemos clasificar a los paratextos como paratexto verbal, donde incluiríamos el título, el prólogo, el índice, alguna referencia bibliográfica, notas al pie, entre otras, y los paratextos icónicos, que tienen que ver más con las ilustraciones, con los esquemas, eh, fotografías, variaciones tipográficas, la que hablábamos hace un momento, diagramación. Veamos ahora una clasificación de paratexto verbal, ¿no? Dentro de los paratextos verbales vimos recién que se incluye el título, ¿no? Es- el título cumple tres funciones. En primer lugar, identificar la obra, ¿no? Luego, la de designar el contenido y, por último, la de atraer al público. De estas tres, la primera es obligatoria, porque lo que hace es designar la obra, identificar la obra, individualizar la obra, distinguir la obra. El índice. ¿Qué es el índice? Como dice acá, es un listado, ¿no? Y un listado de títulos según el orden en el que van apareciendo. Y además va a indicar la página que corresponde a cada sección del libro. Esto además lo que hace es, o la función del índice es, que va a mostrar cuál es o cómo está estructurado, cuál es la estructura lógica de el texto o del libro, de la obra a leer, ¿no? Es decir, que lo que va a hacer el índice es organizar la lectura. Tiene esa función, la función organizadora de la lectura. Eh, Nosotros al leer el índice podemos ver si queremos hacer una lectura completa del libro, o
a través de la lectura del índice podemos ver, podemos ir y buscar información específica, podemos ir a la parte del libro que nos interesa porque, bueno, estamos realizando alguna lectura, algún trabajo de investigación y allí vamos a encontrar información sobre lo que nosotros queremos o sobre el tema que queremos abordar. Después también están las marcas tipográficas, ¿no? ¿Qué van a incluir esto? La disposición de los párrafos, y estos párrafos pueden contener sangrías o distintos tipos de interlineados. Hace un rato los veíamos, que veíamos que una de las propiedades textuales. La diversidad de tipografía también que hay, ¿no? Vamos, como vimos en el texto, en ese pequeño ejemplo, hay palabras resaltadas en negrita, en cursiva, es por algo que están resaltadas y hay que prestarles atención, porque todo eso es información, todo eso me transmite información. Y después también hay otras marcas como los subrayados, los paréntesis, asteriscos, guiones, ¿no? Que lo característico de esto es que uno puede percibirlos rápidamente con la vista y como vemos, todo esto lo que hace es orientar la lectura. También tenemos la bibliografía, ¿no? Que qué va a ser la bibliografía no es otra cosa que un listado de autores que está ordenado de manera alfabética y que además incluye los títulos de las obras que hemos consultado, ¿no? Que pueden ser libros, como dice acá, páginas web, material fílmico, es decir, películas, documentales, o incluso podemos incluir enlaces de alguna conferencia o de algún documental que hayamos visto en alguna plataforma, como puede ser YouTube, por ejemplo. Eh, ¿Dónde va a ir ubicada esta bibliografía en un texto, en una obra? Se puede ubicar, como dice acá, antes del índice o al final de cada capítulo. Es decir, bueno, recuerden que el índice también puede estar al principio del libro o al final del libro. Eh, y es decir, que yo puedo tener un capítulo, leer el capítulo y al final tengo toda la bibliografía que el autor ha empleado para la escritura de ese capítulo. Bueno, como bien dice acá, tiene un ordenamiento formal, que era el que veíamos recién, que tiene que ver con el orden alfabético y que puede variar según los datos de los libros que nosotros vayamos a colocar como bibliografía, ¿no? También podemos colocar un capítulo que hayamos leído, una revista especializada eh, y, bueno, un largo etcétera. Acá tenemos algunos ejemplos eh, de paratextos, ¿no? Que son los que ustedes van a, pueden llegar a ver. Seguramente van a ver anatomía, fisiología. Entonces acá nosotros podemos ver que tenemos todas estas imágenes que aparecen se relacionan con lo que el texto después va a desarrollar. ¿Sí? Nosotros adquirimos este libro, esta obra, todo lo que vayamos a leer en ella se va a relacionar con la anatomía y fisiología. El título es una parte muy importante de la obra y guarda estrecha relación con el tema central de la obra. Entonces, acá nosotros podemos ver que, bueno, hay imágenes, tenemos el título, vemos el número de edición, todo eso es información, ¿sí? Bueno, acá también otra etapa de otro libro, eh, que también, si leemos el título, vemos que hay imágenes que se relacionan con lo epidemiológico y con el tema de salud pública, ¿no? Bueno, nosotros hace poco tuvimos una pandemia, ¿no? Bueno, ahora pasemos a la clasificación de los paratextos icónicos. Dentro de los paratextos icónicos tenemos una imagen visual, ¿sí? Cuya función es ilustrar el texto y que además, como podemos ver, todos estos tipos, todo lo que podemos nosotros reconocer como paratextos orientan la lectura. Y dentro de la imagen visual lo que podemos encontrar son dibujos y fotografías. La gráfica textual también, ¿no? Acá hay una selección de información por parte del autor que lo que hace es jerarquizar a través de un enfoque técnico
y con un diseño particular que responde a distintas formas o distintos objetivos, ¿no? Tenemos un cuadro simple que organiza a modo de tabla, en donde lo que va a prevalecer es una información que se brinda de manera directa. Tenemos esquema, que lo que hace es resumir de alguna forma el contenido de un texto. Acá lo que se hace es una diagramación que incluye textos que pueden ser recuadros, flechas, ¿sí? Que como decíamos recién, lo que hacen es organizar la lectura, le dan una dirección en varios sentidos. Tenemos cuadros sinópticos que lo que bueno, van a hacer es sintetizar información clave, ¿sí? En un formato, como dice aquí, que tiene una sola dirección. Eh, y para ello podemos emplear, seguramente han visto cuadros que emplean paréntesis, llaves, corchetes. También podemos incluir dentro de esto mapas conceptuales, que lo que hacen también, bueno, tiene un diseño complejo, ¿no? Un mapa conceptual, y que va conectando conceptos, y lo que va a armar es una red que lo que distingue distintos tipos de enlaces que establecen relaciones. Después tenemos una red que lo que hace es agrupar información de manera sintética y que parte desde un centro y que se dirige hacia la periferia. Un ejemplo de esto pueden ser los mapas mentales. Después, bueno, tenemos los organigramas que representan un orden jerárquico, los contenidos, y acá, como ejemplo, tenemos el directorio de una empresa, base de datos, ¿sí? Que presenta información que surge, ¿sí? De un entrecruzamiento acá, y lo que se entrecruza es información o una combinación de cuadros, ¿no? Eh, Acá lo que pueden aparecer son cuadros de doble entrada y un conjunto de datos que pertenecen a un mismo texto, ¿m? Que son, como dice acá, almacenados sistemáticamente para un uso posterior. Después los gráficos, ¿no? Acá tenemos, bueno, una serie de gráficos que, como vamos a ver enseguida algunos ejemplos, pero como dice acá, es considerado un elemento subsidiario, quiere decir de apoyo, de ayuda al texto, ¿no? Y que, bueno, depende de una serie de datos o de una base de datos para que uno pueda confeccionar, pueda armar esa imagen. Y hay muchos modelos de gráficos, como tenemos a continuación. Acá la clasificación es larga. Ustedes tienen toda la teoría en la cartilla, pero bueno, vemos que hay gráficos de línea, gráficos de columnas, gráficos radiales, de área, diagramas. Ahora se ven mucho este tipo de gráficos, por ejemplo, cuando vemos algún canal donde se hacen encuestas y se habla, por ejemplo, o se arman cuadros o gráficos de columnas con la inflación o con la intención de voto de algún candidato, eh, en fin. También ahí están los gráficos de área, creo que ya los dije, los diagramas circular o gráficos de sectores. También tenemos gráficos de anillo, gráficos de columnas apiladas, es decir, una gran variedad. Acá tenemos algunos ejemplos de este tipo de gráficos, ¿sí? Bueno, este sería un gráfico de columna, gráfico de área, que bueno, están medio borrosos. Tenemos un diagrama también. Y después también tenemos dentro de los elementos paratextuales, lo que es la infografía, ¿no? La infografía es un tipo de información gráfica que lo que busca, lo que quiere, lo que pretende es explicar o resumir algún tipo de información o una información en concreto, ¿no? Y para ello lo que emplea o lo que combina son iconos que pueden ser imágenes o gráficos, ¿sí? Con descripciones, narraciones o con información, por eso al final tenemos datos, ¿no? Ahora, son interpretaciones visuales que se hacen de los propios textos y que al lector le pueden resultar más atractivas, ¿no?
y como consecuencia de ello resultan de una lectura más fácil, más agradable, y lo que permiten también, al ser una lectura más fácil y más agradable, eh, lo que facilitan es poder memorizar el contenido, ¿no? Y este tipo de infografías son muy empleadas en, como dice acá, en publicaciones periódicas que pueden ser diarios, revistas especializadas o incluso libros de carácter más técnico, ¿no? Eh, Hay muchas revistas y muchos sitios web donde se publican este tipo de información. Bueno, acá tenemos, ¿no? Un ejemplo de infografía sobre distintos sistemas del cuerpo humano. Y bueno, esto sería para finalizar las marcas que nosotros podemos encontrar en un libro y que son los paratextos que vimos recién, ¿no? Y que clasificábamos entre paratextos verbal y, bueno, paratextos icónicos, título, subtítulo, prólogo, índice y demás. Bueno, eso ha sido eh, todo por la clase de hoy. La próxima clase vamos a seguir desarrollando los temas que figuran en la cartilla. Muchas gracias por estar ahí, por ver la transmisión y será hasta